Ahora, el primer aspecto que estamos viendo en esta tarde es el aspecto de la persistencia. Pues estamos viendo una viuda aquí que está hablando y molestando. Hermano, cuando oramos debemos entender, no oramos para informarle a Dios. Él ya lo sabe. No estamos dándole información para nada. No estamos avisándole. No estamos aconsejándole. Simplemente estamos orando y vamos a estar viendo en estas semanas por qué estamos orando a Él. Pero es primero la persistencia. Hermano, la oración es parte desde el principio. Vemos ahora en Génesis 4, versículo 26, dice: y a Set también le nació un hijo. Llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pero vemos que ya están orando a Dios en ese tiempo. Hermanos, en verdad oramos en muchos lugares, oramos en situaciones diferentes. La oración es parte de las vidas de los creyentes, pero también, hermanos, la oración es parte de la vida de los paganos. Cuando vemos los hombres, los creyentes, sí oramos, pero también los paganos también oran. Hermanos, hay una necesidad puesta en el hombre y esa necesidad es buscar al Creador. Aunque los ateos quieren negar la existencia de Dios, hermanos, la oración es una prueba de la existencia de nuestro Dios. Hermanos, muchos solo oran cuando tienen necesidad. Y cuando uno está viajando en avión y pasa por turbulencia, pues muchas veces el avión anda moviendo y está mirando allí, pues hay muchos orando en formas diferentes, lo que sea, ¿verdad? Tratando de agarrar la atención de alguien. Por eso en ese momento de susto y pánico, pues obviamente andan orando. Nuestra iglesia enviadora de hace años, cuando fuimos a México la primera vez, tuvimos una familia que siempre estuvo presente cuando tuvieron necesidad. Y ese, no voy a dar el apellido, porque tal vez alguien está escuchando en ese momento, pero esa familia nunca asistió menos que hubo algo de necesidad. Y cuando tuvo necesidad, ellos entraron, toda la familia, el papá, la mamá, los hijos bien vestidos en la primera línea de la iglesia, ahí sentaditos, y luego lleno la invitación, los primeros al altar, ahí arrodillados, orando y pasando esa necesidad. Jamás los vimos hasta la necesidad siguiente. Y así son muchos que solamente cuando tienen necesidad es cuando están orando. Ahora, cuando vemos la oración, hermanos, quiero ver primeramente como en la introducción 5 cosas que vamos a aprender. Primeramente, hermanos, la oración es una invitación a Dios. Cuando hablamos de la oración es una invitación. Hermanos, la oración no es coerción, no es manipulación. La oración no es para convencerle a Dios de nada, simplemente es para orar, es para invitarle, es para pedirle a Dios que Él tome el control de la situación. La oración es admitir la debilidad. Oración es reconocer su poder. Simplemente, Dios, yo reconozco que a mí me falta. Yo sí sé que tú lo puedes hacer. Y por eso ahí estamos orando en la forma de invitación a Él. Recordar la historia de Jairo, un gobernante de la sinagoga. Él vino a Jesús en nombre de su hija, porque tuvo una necesidad, una curación que él no pudo proporcionar y él sabía que Jesús pudo. Pero primeramente, hermanos, es una invitación. Segunda cosa, hermanos, la oración es trabajo. La oración es trabajo, no es para los flojos. Si está orando cuando le llegan las ganas, va a estar orando muy pocas veces. Por eso no es para los flojos. Se requiere, hermanos, levantarse temprano, poner otras actividades al lado. Nosotros estamos en contra de la religión, pero muchas veces somos culpables hasta de orar como ellos, más bien rezar en vez de orar. Hermanos, oramos por sabiduría y habilidad para criar a nuestros hijos.
Y si estamos orando correctamente, después nosotros vamos a obedecer cuando dice en Efesios 6:4, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Por eso oramos y luego ponemos en práctica lo que estamos pidiendo. Hermanos, eso se requiere algo de esfuerzo en su lado. Vimos la oración de David cuando estuvo orando por la dirección. Dijo en 1 Samuel 38, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, seguidlos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Por eso está diciendo, primeramente, Señor, ¿qué hago? Y luego él es dispuesto a hacer lo que elijo. Por hermano, no es para los flojos. También, hermanos, el trabajo la oración es trabajo. La cuarta cosa, hermanos, la oración es una lucha. La oración es una lucha. Satanás no quiere que nosotros oremos. Él está en contra de la oración, hasta que Satanás no teme al creyente que no ora. Si no está orando, ahora Satanás le deja al lado, no hay problema con usted. Hay muchos valientes, pero si no son valientes en la oración, en la batalla caen rápidamente. Hermanos, Satanás, él teme la oración. Dice el libro en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué es someter a Dios, hermano? Eso está refiriendo a estar en comunicación con Dios. Si no está orando, si no está comunicando, tampoco es sumiso a Dios. Hermano, la oración es nuestra mejor arma cuando hablamos de lo que hay en nuestra batalla. Una cita: el verdadero éxito con Dios proviene de la actitud del corazón y el hábito de la oración. Por hermano, la oración es una lucha. Y número 5, hermanos, vemos que la oración es número 4, la oración es el poder de Dios encarnado al hombre. La oración es el poder de Dios encarnado al hombre. Hermano, Daniel oró y pudo enfrentar los leones. Los 3 hebreos oraron enfrentando el horno sin saber el resultado, pero pudieron porque ellos estuvieron orando. George Mueller, uno que es conocido por su orfanatorio de 2,000 huérfanos, y solo por la oración él les cuidaba a ellos. Por la oración, hermanos, es una invitación a Dios. Es trabajo, es una lucha, es el poder de Dios encarnado al hombre. Número 5, hermanos, la oración es la comunicación con el cielo. Es la comunicación con el cielo. Hermanos, la oración nos trae a la presencia de Dios. Nosotros tenemos acceso cuando estamos orando. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vemos, hermanos, tenemos acceso en la oración. Dios nos escucha. En 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermanos, la oración nos completa en nuestras inhabilidades, en lo que nos falta en nuestra vida. La oración, hermano, debe ser parte esencial de nuestra vida. Por hermano, hablando en eso, vamos a empezar con la primera lección, hablando acerca de persistencia en nuestra oración. Viendo en eso, hermano, primera cosa que hay es que la oración efectiva es una prioridad. Porque vemos aquí en versículo 1, dice que también le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por eso, hermanos, la oración efectiva es una prioridad. Hermanos, es una esperanza constante, hablando de oración.
Hermano, la naturaleza vieja quiere tomar el control de su propia vida. Cuando hablamos de cómo somos hechos y somos iguales en ese aspecto, todos tenemos la misma naturaleza en que queremos controlar la vida, en que queremos tomar las decisiones, en que queremos escoger la dirección que vamos. Es algo normal en nosotros. Nosotros queremos salvarnos de una situación difícil. Nosotros queremos defendernos de las injusticias. Nosotros queremos probar que sí somos capaces en nuestra situación. Cuando vemos esas actitudes, hermanos, es algo al contrario de lo que es la oración verdadera, porque yo estoy admitiendo a Dios: Señor, yo te necesito. Señor, yo no puedo sacar mi vida. Señor, mi juicio no es suficiente para guiarme en mi vida, pero como soy, no quiero rendir a Dios esa necesidad. Hermanos, usamos la oración como un tipo de bombero para pagar lo que nosotros no podemos, como el último recurso. Nada más funciona, por eso voy a orar. Nada más está andando en mi vida, por eso voy ahora a la oración. Para dejar para que cuando ya esté cumplido, ya esté terminada, pues para que el Señor nos deje en paz de nuevo. Aquí estoy, Señor, mientras que estoy en esa necesidad, pero solo por ese momento. Hermanos, nosotros vemos la esperanza que vemos en versículo 1. Primeramente, orar siempre. Orar siempre. Recordamos el texto en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Pues, ¿cómo es que orar sin cesar? Hermanos, es una actitud perpetua. Cuando hablamos de orar sin cesar, no está hablando de arrodillarnos aquí en el altar hasta la muerte. No está hablando de eso. Muy bien, porque sí vamos a necesitar alimentarnos, tomar agua, hacer la vida, trabajar. Hay otras cosas que van a estar sucediendo. Pues, ¿qué significa cuando dice orar sin cesar? Está hablando de algo perpetuo, algo programado, algo planeado. Por eso estamos orando siempre, como Daniel, en la mañana, mediodía y en la tarde. Siempre orando. Cuando hablamos de su vida de oración, no es que 24 horas al día, 7 de la semana. Está hablando de que está orando sin cesar. También, hermanos, una actividad normal. No es algo raro que esté orando, sino es algo normal. Hermanos, es un tema en toda la Biblia. Si encontramos algo en la Biblia de lado a lado, la primera cosa que encontramos es la oración. Pero si es algo tan importante, porque es algo que ponemos tan poco énfasis en nuestra propia vida. Por eso vamos a ir viendo poquito en eso, hermanos. Segundo, vemos que es un ejemplo para imitar. Cuando hablamos de la oración, vemos los ejemplos. Hermano, no hay momento, no hay manera para decir todo, pero vamos a ver algunos. Vemos a Job. Ahí en Job 1:5 dice: Job se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos. De esta manera hacía todos los días. Pues vemos que Job ahí todos los días ofreciendo holocaustos, hermanos, acompañando los holocaustos, obviamente es la oración. Por eso él la hizo todos los días. Job está orando. Si hablamos de Abraham, pues Abraham, ya sabemos, estuvo en comunicación de Dios cuando él le llamó fuera de Ur, cuando él fue a la tierra prometida. Vemos como él es el padre de la fe, el inicio de la raza de los judíos, y vemos que él era un hombre de oración y oraba mucho con Moisés. En Éxodo 33:11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquier a su compañero. Tan familiar Moisés con Dios, hasta que no más empezó a hablar como nosotros hablamos. Así fue la vida de Moisés. David, Salmo 55:17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. David, vemos que estaba orando. Elías,
Cuando él fue al monte Carmelo en contra de los profetas de Baal, seguramente Dios estuvo atento a las palabras de Elías. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Están viendo que los ejemplos en la Biblia de su poder, de su fuerza, de la manera que fueron usados, era según su oración. Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Vemos que Daniel, ni modo lo que sale de Sacramento o de Washington, ni modo lo que está diciendo el alcalde de nuestra área, ni modo lo que está diciendo. Yo voy a obedecer a Dios como siempre en mi vida de oración. Pero vemos, hermanos, era la actitud de ellos. Y luego, pues el Señor Jesucristo es el ejemplo supremo. En Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Hermanos, cuando hablamos de nuestra oración, debe ser parte de nuestra vida. Esta pandemia ha tenido mucho afecto. Un afecto es la asistencia en la iglesia. Todavía hay varios que no vienen, tal vez porque no tienen miedo, tal vez ya están tan aislados que se les olvidó la necesidad. Pero más importante que eso es la oración. Yo estoy viendo que menos y menos están orando. Hermanos, es un daño tremendo que estamos haciendo. Por eso va la oración, una esperanza constante, un ejemplo para imitar. Y también, hermanos, es una expectativa. Es una expectativa. En Mateo 6:5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Ahora está hablando aquí el Señor. Vemos la frase: cuando ores. No dijo si ores. Es como que estoy diciendo, hermanos, en la tarde, si oren, recuerden. No. Hermanos, en la tarde, cuando oren, mira la diferencia. Está esperando, está planeando. Él está hablando como que no es parte de la vida. Por eso, como creyente, debemos entender la importancia de la oración. Por eso, una expectativa con Dios. Él está esperando que vamos a orar. Debe ser una prioridad en nuestra vida cristiana. Por hermano, no solo debe ser una prioridad, sino número 2, debe ser la primera prioridad. Por hermano, cuando hablamos de nuestra vida, no solo es la prioridad, sino ahora es la primera prioridad. Debe preceder cualquier decisión importante en la vida. Por la primera prioridad. Por ejemplo, cualquier decisión grande que hay en su vida, la primera opción es orar. Cuando está pensando en su pastor o su iglesia, o en cuál iglesia debe asistir. Muchas veces ponemos la iglesia al último lugar cuando debe estar en el primer lugar. ¿Dónde quiere Dios que nosotros estemos en la vida? Jóvenes, en la decisión de la universidad o el colegio bíblico, la oración debe ser primero en lo que hay en su vida. No último, sino primero. Hermanos, en su trabajo o su carrera, la oración debe ser primero en la vida. Hubo un joven en una iglesia que nosotros tuvimos hace pocos años, pero un joven que se sintió el llamado de ser predicador y demostró don de poder predicar. Pero ese joven, ya llegando a la edad, decidió que iba a estudiar ser doctor y empezó a darme los pretextos por lo cual que debe ser doctor. Pero al final él ganó y él empezó sus estudios. Pues en los años que estuvo estudiando, no se acercó más al Señor, sino más lejos del Señor. Y él me dijo todos los pretextos: no, pero si soy doctor, voy a ganar más, voy a poder dar más ofrenda, voy a poder apoyar más a la iglesia, a los misioneros, y luego también voy a poder predicar, hasta que también en el hospital, cuando soy, puedo predicar. Pero hermanos, al final de la historia con él es que se alejó más y más de Dios, hasta que actualmente ni asiste en la iglesia. ¿Qué estamos hablando, hermanos? Algo
importante en la vida de aquel joven. Pero hermanos, hay mucho más importancia y debemos aprender cómo orar. Hermanos, orar por el ambiente en donde va a criar a sus hijos, la escuela, la iglesia, los amigos. Hay muchos que fallan porque no oran. Mi hija Jennifer y su familia van a cambiarse su plan en ese verano, estar aquí en Lancaster a vivir. Y muchos piensan es porque pues quieren vivir aquí cerca de mí. Ahora, obviamente queremos estar cercas. Pero hermano, yo le dije claramente, yo no quiero que vengan aquí por causa mía. Si no vienen porque Dios está haciendo algo en su vida, yo no quiero que vengan. Me dijo mi yerno y mi hija dijo a su esposo, yo estoy muy emocional en todo esto. Yo no puedo pensar bien, yo no puedo escoger, por eso tú tienes que decidir. Lo que tú decidas, yo estoy contigo. Si nos quedamos o nos mudamos, es decisión tuya. Y él empezó a orar y mi yerno, y al final él me escribió y dijo, pues vamos a venir a Lancaster. Y él dijo, porque el propósito es que yo quiero mejor ambiente para mis hijas en su crianza. Yo quiero que estén parte de esta iglesia. Quiero que ellos vayan a nuestra escuela. Y él dijo que aunque sí va a ser más difícil económicamente, y muchos me están diciendo que estoy loco, él va a ir a California para traer la familia para acá. Hermanos, hay cosas más importantes que lo económico, más importante que el trabajo, oficio, más importante que nuestra profesión, y debemos estar orando y Señor, me enseñas lo que debo hacer en mi vida, el ambiente. Hermanos, el cambio de ubicación a otra ciudad u otro estado, que debe estar orando primero. Y hermano, la oración no es bendice Señor cuando voy para allá. Eso no es orar. Orar es Señor, enséñame. La verdad, hermanos, es que debe poder decir Dios me guía y decir cómo le está guiando. Dios me pone en ese trabajo y así es como me está poniendo. Dios me pone en esta iglesia y es la razón que me la pone. Dios me está quitando de aquí y es la razón que Él me está indicando, dándole a Él la dirección y la vida. Pues, hermanos, en las decisiones que alteran la dirección de la vida, ese debe estar la oración. También, hermanos, en los gastos económicos. Los gastos económicos. Ahora vamos bien con tiempo, gracias a Dios. Muy bien. Ahora, muchos no pueden diezmar y no pueden ofrendar simplemente porque no tienen el dinero. No me digan nada, no quiero un amén en eso. Pero nomás hay muchos que dicen eso. Pero, pastor, si yo tuviera el dinero, yo estaría diezmando, yo estaría ofrendando. Pero hermanos, vemos que los pagos de renta y el carro y la lancha, el remolque para acampar, los muebles, la ropa. Si yo estuviera en México, yo diría Coppel, porque todo México debe a Coppel, ¿verdad? En sus pagos, mensualidades. Los de México ya están conmigo, ¿verdad? Pero hermanos, vemos que todo en eso. Y luego al final no tienen dinero para ofrendar. Qué sorpresa, ¿verdad? Ya tienen todo en mal orden y luego no pueden ofrendar. Hermanos, hay unos que salen a comer todos los días. Compran un Starbucks todas las mañanas. Ahora estoy tirando piedras algo duras. Pasa a Walmart todos los días y no tiene dinero para ofrendar. ¿Qué está hablando, hermanos? No es prioridad, sino debe ser primera prioridad. Si es la primera prioridad, todo se acomoda después. Por eso, hermanos, vemos que hablando de la oración debe ser la primera prioridad. Muchos no buscan para alternativos en su vida. Yo tengo un pastor, era asistente en ese tiempo, ahora es pastor en otra iglesia, pero hace muchos años era asistente y él quiso ofrendar más a la ofrenda misionera. Yo estuve allí predicando la conferencia y al final dijo, el Señor quiere que yo dé más, pero de veras, cuando yo veo lo que estoy dando, yo no puedo dar más. Y por eso él buscó alternativa y él encontró un trabajo que entró a las 4 de la madrugada, salió a las 6. Y luego ese dinero que él ganaba, cada centavo fue a su ofrenda misionera. Y hermanos, Dios le bendijo con lo que hizo.
En vez de algo mejor para él, no, es algo para Dios. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Muchas veces no buscamos maneras para que Dios nos puede usar. Hermanos, la oración da sabiduría. Da sabiduría. Dice en Lucas 22:42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él está demostrando la necesidad de tener sabiduría. También vemos, hermanos, número 2, entender las posibilidades. Entender las posibilidades. En esta parábola vemos que la viuda entendió cómo llamar la atención. Por eso esa viuda fue muy astuta. Si yo le molesto suficientemente, él va a contestar lo que le estoy pidiendo. Y por eso ella siguió molestando, por decir en ese sentido. Hermanos, nosotros no entendemos las posibilidades. No entendemos el Dios quien nos oye. No entendemos el Dios quien contesta. No entendemos el Dios quien puede acomodar. No entendemos el Dios quien quiere darnos la dirección. Y fallamos la oración no entendiendo las posibilidades que hay en nuestras oraciones. Por eso no oramos. No oramos. ¿Por qué? Porque no creemos. Porque no vemos. Hermanos, hay consecuencias por no orar. Dice en Santiago 4:2, no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Simplemente no está orando. Por eso, hermanos, debe preceder cualquier decisión importante. Debe entender las posibilidades. Y luego vemos, hermano, número 3, que Jesucristo levantó la petición. Cuando hablamos otra vez de la petición, ahora estamos hablando, hermanos, de Dios en la carne. Yo y el Padre uno somos. Por eso vemos, si Él vio la necesidad de orar, cuanto más nosotros debemos ver la necesidad de orar. Pero vemos lo que está pasando, hermanos, en la vida de Jesucristo. Cuando vemos, hermanos, antes de alimentar a los 5,000, le encontramos orando. Antes que Él resucitó a Lázaro, le encontramos orando. Antes de la crucifixión, le encontramos en Getsemaní, ¿qué? Orando. Hasta en la cruz, en Lucas 23:34 dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que está orando hasta en la cruz. Bueno, hermano, que si Él está viendo tanta la necesidad de la oración, ¿cómo es que nosotros lo ponemos al lado? La oración debe ser una prioridad. La oración debe ser la primera prioridad. Tercera cosa, hermanos, la oración efectiva está en proceso. Está en proceso. ¿Sabe qué, hermanos? Conocer la palabra de Dios no es suficiente. Yo conozco a algunos que pues ellos saben todo. Ellos saben todo lo que hay en la Biblia. Pero, hermanos, no es todo saber. Ahora, conocer obviamente es algo importante porque da la información. Tenemos un colegio con el propósito de dar conocimiento a los alumnos. Es importante, pero no es lo más importante como vamos a ver ahorita. Hermanos, si no sabe, no hay manera para poder obedecer. Por eso es algo necesario saber. Hay muchas preguntas necias que unos hacen simplemente porque no conocen la Biblia. ¿Por qué, hermano? Porque está escrito en la Biblia. Pero hay muchos que no lo entienden, andan en error en doctrina simplemente porque no conocen suficiente de la palabra de Dios. Pero muchas de las creencias en otras iglesias, si está en duda y no sabe la respuesta, hable conmigo, yo le hablo, yo le digo. Pero la cosa es que habla en otros lados, con otra gente, con el internet y otros lugares. Y último, ya convencido de otra cosa, quieren hablar conmigo. La cosa, hermanos, debemos aprender. El conocimiento es importante en eso, pero, hermanos, no es suficiente. Si solo sabemos, vamos todavía a andar en error.
Por eso vemos, hermanos, que no solo es el conocimiento, sino también la obediencia produce el entendimiento. Dice en Salmo 111:10, uno de los textos favoritos que yo sé, dice: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Nunca he aprendido algo de que alguien hablando y dando la teoría y diciendo cómo hacerlo y no entiende nada, hasta que le pone la mano la herramienta y le enseña para usarla. Y en la práctica aprende, es por eso, ahora sí entiendo. Por eso muchas cosas entiende solamente por hacerlo. Y hermanos, la Biblia es una. Si nosotros no ponemos en práctica lo que nosotros sabemos, va a parar nuestro entendimiento. Por eso muchos faltan entendimiento simplemente porque no practican. Ahora voy a tirar una piedra. No asisten y no saben por qué no entienden. No asisten ni ven que están enfriando. No asisten y le está fallando en áreas en su vida. En un tiempo diezmaba y ya no. En un tiempo servía y ya no. En un tiempo cosas le preocupaba y ya no. En un tiempo oraba y ya no. En un tiempo vino los miércoles especialmente para orar y ya no. ¿Qué está pasando? Por falta de practicar le está yendo el entendimiento. Si no practicamos, si no vivimos lo que creemos, no vamos a saber, no vamos a saberlo. Hermanos, si solo lo sabe y no lo pone en práctica, no hay entendimiento. Es por eso, hermanos, que hay tantos desobedientes y ni saben que son desobedientes. Hermanos, es algo no místico, sino es algo práctico. Por ejemplo, Números 32:23 dice: y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Ahora muchos tienen el entendimiento de eso, es que Dios va a revelar su pecado. No dice eso, ni significa eso. Lo que la verdad es que usted mismo va a descubrir su propio pecado. No es algo místico, es algo práctico. Y hermano, lo vemos muy enseguida. Yo estuve trabajando hace muchos años en una fábrica. Dos mundanos que estuvieron ahí dentro, un hombre y una mujer, los dos casados, pero con otros. Y luego se conocieron, empezaron a estar juntos, empezaron a salir juntos, entraron juntos, pero lugares diferentes, pero tiempo igual. Y ellos pensaban que nadie sabía lo que estaba pasando cuando todo el mundo sabía. Los únicos que desconocidos eran ellos mismos. Por hermanos, ellos estuvieron viviendo el engaño, ni sabiendo que ellos mismos estuvieron descubriéndolo. Yo conozco a algunos hermanos que se engañan a sí mismos más que a los demás con respecto de su conducta y piensan que nadie sabe. Uno que entra y o lo encuentro en la calle, está echando los chicles en la boca, tratando de ocultar el olor del alcohol, y me está hablando y casi estoy parando de respirar porque yo no quiero emborracharme con el puro vapor saliendo. Y solo él piensa, no, él no sabe, cuando todos sí saben. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Muchos no entienden que hay verdades en la Biblia que son prácticos. Hermanos, debemos saber cómo portarnos, y saber cómo portarse, solo saber produce la hipocresía. Si es todo de la mente, hermanos, produce la hipocresía. Hipocresía en la vida de los fariseos. Vemos en Mateo 23:2 y 3 dice: y en la cátedra de Moisés se sientan los escribas, hablando Jesús, y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardaréis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hermanos, el resultado es hipocresía si solo sale de la cabeza y no sale del corazón. Diferencia, hermanos. Uno puede saber o puede conocer. Puede hablar lo que sabe, pero puede hablar de lo que conoce. El corazón es muy diferente. El corazón produce un cambio.
Ahora, hablando de la oración, cuando sale de aquí, va a ser más constante. Si está acá, no va a ser tan constante. Si sabemos que debemos orar, sí sabemos. Pero cuando entra aquí y vemos la necesidad, ahora es diferente. Ahora vamos a orar. Pero muchas veces hablamos, pero no practicamos y no vemos el error en donde estamos. Hermanos, platicar con Dios produce la madurez espiritual. Cuando hablamos, hermanos, del resultado de la hipocresía es cuando sale solo de la cabeza en el corazón. Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermanos, es importante que está en el corazón nuestro tiempo. Hermanos, platicar con Dios produce la madurez espiritual. El más que platica con Dios, el más que va a conocer. El más que entiende la necesidad, lo más que va a orar. ¿Cómo es que tenemos más persistencia en la vida de oración? Número uno, hermanos, por marcar la agenda. Hacer plan. No solo decir, pues mañana voy a orar más. No es cierto. A lo mejor va a orar menos. Mañana voy a orar a las 6 de la mañana. Y voy a orar a las 12 del día. Y voy a orar a las 6 de la tarde. Voy a orar antes de acostarme. Voy a apagar la televisión, el internet, computadora, celular, etcétera, y voy a orar cierto tiempo en esta hora y voy a orar. Si lo tiene una agenda, sí lo va a cumplir. Si simplemente es un deseo, un sueño. Si quiero orar más, voy yo también. Pero vamos a orar más. Viene la persistencia cuando nosotros decidimos, es algo de prioridad en la vida y es algo de primera prioridad en la vida. Produce la madurez espiritual. En la salvación conocimos al Señor. En la oración conocemos al Señor. Cuando fuimos salvos, conocimos al Señor. Todavía no lo conocemos. En la oración lo conocemos. En la oración ahora es parte de la vida. En la oración ahora empieza la madurez. En la oración empieza a cambiar mi conducta. Hermanos, la madurez produce la persistencia. Por primera cosa, vemos la prioridad. La prioridad. Es una prioridad su vida de oración. Y lo segundo es la primera prioridad. Ahora, yo tengo mis prioridades, pero primero es ahora la oración. Y luego, ¿cómo va su proceso? ¿Cómo va su progreso? Está practicando lo que está diciendo. Por eso, hermano, la primera cosa en esta tarde estamos viendo es persistencia. Persistencia. ¿Qué necesitamos de ahora por las siguientes 3 semanas? Persistencia en la oración por el domingo de la resurrección. No 1 o 2 orando, sino muchos orando. No solo aquí, sino también sintonizando, hermanos. Los que están en línea, sintonizando. Que aparte el tiempo, orar. Que ponemos en práctica lo que estamos orando. Bueno, si estoy orando por más gente, voy a estar aquí presente para ganar almas. Si estoy orando por más gente, voy a llevar mi invitación a mis vecinos, a los que estamos viendo cada semana, voy a llevarlo conmigo. Si estoy persistente, va a cambiar mi conducta. Mi preocupación va a ser más aumentada. Voy a ver más pasando en mi propia vida si estoy orando con persistencia. Por 3 semanas estoy pidiendo, marque su agenda, organice su tiempo. Vamos a orar. Vamos a orar. Bueno, yo quiero que gente sea salva durante la Semana Santa. Otros lleguen al conocimiento de Cristo en una forma u otra. Unos que no han estado en la iglesia en mucho tiempo, que vuelvan. Necesitamos orar para lograr lo que Dios quiere hacer aquí. Molestar. Señor, aquí estoy otra vez.
Ya sabe lo que voy a decir, pero lo voy a decir otra vez, Señor, y pedir de nuevo. Si yo te pido que me uses para alcanzar más.